El propósito de organizar este encuentro es para que aprendamos un poquito por parte de Lorena Gudelo, una comunicadora social que conoce muy bien cómo generar comunidades en redes sociales, cómo contar esas historias de nuestras marcas, de nuestras empresas, que sé que es uno de los principales retos y una de las estrategias más interesantes. En la mañana de hoy vamos a aprender unos trucos que dan cuenta de eso, de esas formas de contar las historias de la mejor manera posible. Y ya Lorena en un momento nos va a saludar para que comencemos con nuestro espacio. Lorena, bienvenida, muchas gracias. Me dice si puedes hablar un poquito, no te escucho nada. Sí estás hablando, pero dame un segundito que no te estoy escuchando. Listo, hola. Nada, dame un segundo, hago un cambio acá. ¿Ahí me escuchan? Tampoco. Si el volumen está todo arriba, voy a hacer un cambio en el sistema de audio. Lorena se va a conectar nuevamente para restablecer todo el proceso del volumen del audio. Hola. Hola, hola, Listo, hola. Lorena. Hola, nada. Te escucho, no te escucho aún. Hola, hola, hola. Bueno, entonces ahora la que tiene la falla soy yo. Un segundo. Lorena, ¿puedes hablar nuevamente? Hola, hola, muy buenos días. Ahora sí me escuchan. Sí, nos pueden Nada, no te confirmar ahí en el escucho. chat. Ustedes a Bueno, ellas. todos dicen que sí. Sí, los demás dicen que sí. Bueno, entonces voy a saludarlos, Lina. Un saludo muy especial para todos. Qué rico poder estar aquí, compartir con ustedes en esta mañana. Empezando la semana con esa invitación de la Corporación Mundial de la Mujer, de mis manos, y la verdad me siento muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, Lina, vamos a comenzar entonces. Sin más preámbulos, voy a compartirles Lorena, pantalla por acá. apenas Hola. ahora te logré escuchar, me quité mis audífonos y ya volvió. Entonces, no sé qué acabas de decir. Quería contarles un poquito a los empresarios quién eres y por qué estás hoy aquí. Perfecto, dale, Lina. Entonces, Lorena es una estudiante de la Universidad de Antioquia que está realizando una maestría en comunicación digital. Ella está realizando su tesis con ustedes, con nuestros empresarios, y estará aquí conectada para contarnos un poquito. De hecho, algunos de los que están aquí presentes probablemente estarán en unos talleres que realizaremos este mes, otros participaron en la encuesta que estuvo ella realizando, y todos los aprendizajes que vamos a tener son súper importantes. Probablemente vamos a tener más espacios con Lorena, el 25 va a haber uno más adelante alrededor de los talleres, y espero que la disfruten mucho. Es bastante tesa. Les cuento que Lore trabaja, creo que actualmente trabaja en el metro, trabajo en la Cámara de Comercio de Aburrasur, así que con temas de emprendimiento tiene un gran adelanto. Lorena, te dejo aquí con los empresarios y espero que lo disfruten mucho. Lina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa bonita presentación. Muchísimas gracias por
todo este acompañamiento que venimos haciendo desde el año pasado con la maestría. Para mí siempre ha sido, digamos que siempre he estudiado y trabajado al mismo tiempo y siento que debe ser de la mano, ¿cierto? Ni muy teórico, ni solo quedarnos en la experiencia, sino combinar un poquito de las dos. Y bueno, pues eso es lo que hago en la maestría con los empresarios que los hemos venido molestando. A ustedes también les quiero dar las gracias a quienes han recibido nuestras llamadas. Se vienen unas semanas muy intensas de trabajo con unos talleres que vamos a tener espectaculares y luego de esos talleres vamos a tener una sorpresa para todos los empresarios de la corporación que quieran participar. Entonces, bueno, vamos entonces a comenzar con la charla de hoy. Es una charla en la que bueno, acá me dice Lina que el anfitrión no me ha habilitado la posibilidad de poder compartir pantalla. Entonces, para que... Ya Angie nos va a apoyar con eso, ella te va a habilitar en un momentico. Angie, Listo. ¿nos puedes ayudar con eso? Gracias. Listo, entonces hoy entonces estamos aquí. La idea es que aprovechemos bastante esta horita para hablar un poquito acerca de cómo... Ya lo puedes Listo. hacer. Ok. De cómo podemos... permítanme, por favor. Yo comparto acá la pantalla. Y ustedes me confirman, por favor, que sí estén viendo. Lina, ¿me cuentas si están viendo, porfa? Sí, estamos viendo, súper. Listo, perfecto. Entonces estamos aquí hoy para hablar de storytelling, una palabra que realmente en el último año o 2 años más o menos se volvió súper famosa. Y pues yo quise llamarla el simple arte de saber contar historias porque eso es el storytelling. Siento que hay veces el mercadeo o el marketing digital nos complican un poco la vida con este tipo de palabras. Y digo simple entre comillas porque básicamente es contar una historia, así como lo sabemos contar con nuestros, digamos, con el entorno con los que estamos. Entonces, lo primero que yo quiero saber es que ustedes me digan qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra storytelling. Eso es como lo primero que yo quiero leerlos. Vamos a ver si puedo poner el chat por acá. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es eso primerito que se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra storytelling? Ahí no me sale el chat. Allá. Un recuento de una historia, dice Sandra. Lina, si puedes apagar tu micrófono, que te estamos escuchando, vale. Lina. Bueno. Gracias. Ok. Entonces, un recuento de una historia, dice Sandra. Giovanni dice una historia. Adriana Toro dice saber contar una historia atrapante. Paula Andrea dice una historia de emprendimiento. Atrapar, contar una historia de tu marca, dice Sara Lu. Una historia para atrapar. Bueno, mira que todo lo que ustedes han dicho de cuando se les viene storytelling a la cabeza, siempre han dicho una palabra clave y es la historia, ¿cierto? ¿Qué es la historia? Entonces, yo para poder iniciar esto, quiero contarles que el 30 de noviembre del año 2013, es decir, hace 7 años por allá, estaba yo en la sala de redacción de Caracol Radio y nos dijeron a nosotros que este hombre que fue tan famoso aquí en Medellín, Pablo Escobar, cumplía 20 años de muerto. Y nos dijeron, oiga, 20 años de muerto, necesitamos hacer un informe o varios informes, un especial de Pablo Escobar. Y me dijeron a mí, Lorena, usted tiene el reto de poder contar un poco cómo fue la muerte de Pablo Escobar. Y yo en ese momento pensaba mucho, pero ¿qué voy a contar yo de la muerte si ya todo el mundo sabe cómo murió, qué pasó, quién hay de nuevo en ese personaje?
¿por qué hablar de lo mismo? En ese momento me opuse completamente y empecé a pensar en cómo lo tenía que hacer, porque lo tenía que hacer. Cuando uno trabaja en un noticiero, te dicen debes hacer este tema y tienes que hacerlo, ¿cierto? Buscar cómo desarrollarlo. A partir de ese momento empecé a pensar una y otra vez qué hago, cómo lo hago, y llegó un momento en el que busqué, ¿cierto?, cuáles eran esos personajes que todavía no se habían escuchado en la historia de la muerte de Pablo Escobar, y empecé a investigar un poco y a ver otras perspectivas de esta situación, y a partir de ese momento descubrí que había una historia detrás de lo que aquí algunos nuestros padres llamaban en ese momento el anfiteatro, que hoy conocemos como medicina legal, ¿cierto? Ahí en Caribe. Y qué había pasado allí, cómo recibieron este cadáver. Hay un montón de misterios frente al tema de los disparos que él tenía. Y empecé a indagar ese otro lado de la historia y pude llegar a la persona que estuvo a cargo de toda la necropsia de Pablo Escobar. Un personaje que además nunca había hablado en medios de comunicación, y un personaje que tenía otra perspectiva, otra forma de ver la historia y otra forma de contarles. Porque quise empezar por acá, porque muchas veces creemos que todo está contado, y muchas veces cuando hablamos de marcas sentimos que ya conté todo de mi marca, cómo inició mi emprendimiento, cuál es mi filosofía, quién me ayuda a hacerlo, ¿cierto? Pero muchas veces olvidamos esas otras miradas, no que tenemos nosotros, sino que tienen aquellas otras personas que hacen parte de nuestra marca, que nos ayudan a sacar adelante nuestra marca, y muchas veces olvidamos eso. Entonces, las historias, aunque no lo creamos, siempre hay algo que contar, siempre hay algo que contar, y eso nos puede ayudar el tema de la perspectiva y lo que vemos con los demás. Ahora sí me presento, mucho gusto a todos, mi nombre es Lorena Gudelo, soy Lore Digital, soy periodista y comunicadora social de la Universidad Minuto de Dios, más de 13 años de experiencia, de ellos más o menos unos 10 años en medios de comunicación. Algunos de los medios en los que estuve, las dos últimas casas periodísticas, fueron Caracol Radio y Casa Editorial El Tiempo. Y en los últimos 4 años, incluido parte de un tiempo que estuve en Caracol Radio, empecé a migrar al tema digital. Luego pasé a la Cámara de Comercio Aurrasur. Allí me encargaba de contar historias de los empresarios a través de nuestros canales digitales, y actualmente hago parte del equipo digital del Metro de Medellín, una empresa que pues, queremos muchísimo los antioqueños y que la verdad quiero muchísimo. Eso es un poquito como de lo que soy, y me gusta más que ustedes, lo que están viendo ahí en pantalla, me conozcan también como esa persona, porque más que cualquier otra cosa, soy una persona demasiado empeliculada, soy muy apasionada y soy muy espontánea y amiguera, y es como lo que más me gusta hacer. Vamos a tener como unos acuerdos de esta charla. Y es que yo sé que muchas veces, y sobre todo hay veces, me siento aquí, este tema de estudiar digitalmente y de dar charlas digitalmente ha sido todo un reto, porque hay veces uno siente que está hablando solo detrás de la pantalla. Entonces yo los quiero invitar a que nos desconectemos del WhatsApp, ahorita respondemos, que participemos activamente. Está el chat para que lo podamos hacer, para que podamos recibir esa retroalimentación. La idea es que yo los quiero retar hoy a ustedes a que se vayan contando historias de su marca, pero que ustedes también me reten a mí. Si hay cosas con las que no estamos de acuerdo, recordemos que la base ante todo es el respeto, y me pueden interrumpir las veces que quieran. Yo estoy súper pendiente del chat, entonces las veces que quieran y que tengan alguna duda, me pueden interrumpir. Y ese último ítem me encanta, porque yo siempre les digo, no crean nada de lo que yo les voy a decir. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces ustedes llegan y se van y dicen, no, pero es que Lorena dijo que lo teníamos que hacer así. No, no crean nada, cojan eso, aprendan y lo vuelven a rehacer y rearmar con su marca.
y con su realidad y así nos vamos complementando, ¿cierto? Vamos entonces a vivir 3 momentos en esta charla, ¿cierto? El primer momento es un momento para que hablemos de cómo contar historias, ¿cierto? ¿Qué son las historias? Luego vamos a tener un segundo momento para conectar, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para contar una historia? Y lo tercero, vamos a hablar un poquitico acerca de ese ecosistema digital, porque no es lo mismo contar una historia cuando estás con una persona al frente que contar una historia en un ecosistema digital, o llámese una página web, o llámese un chat de WhatsApp, o llámese un Instagram, un Facebook, un canal de YouTube. Entonces hay que entender esas dinámicas de ese ecosistema digital para poder aprender a contar historias en ese ecosistema digital. Lo primero que quiero también hacer es, porque storytelling está subrayado, porque quiero que nos desmontemos de lo que tenemos en este momento en la cabeza, ¿cierto? Y de esas complicaciones que hay veces nos pone el marketing. Me perdonarán quienes son muy marketeros, pero yo soy más de la onda de la comunicación que del marketing, aunque siento que una cosa lleva a la otra y se complementan bastante, ¿cierto? Entonces, olvidémonos de eso. ¿Y qué significa storytelling? Simplemente story es historia y telling es contar. Entonces, esto es algo muy simple, contar historias, que siento que hay veces nos complicamos un poco la vida y entonces van a ver que por ahí dicen las 5 herramientas para contar historia y todo es pensado desde el mercadeo y nos olvidamos de lo esencial, que es realmente el tema de la historia. Entonces, por eso quiero que subrayen esa palabra y volvamos a la esencia de lo básico, aprender a contar una historia, ¿cierto? Y quiero empezar con esta frase de quien en este país nos ha enseñado de forma tan, digamos, tan precisa, tan mágica, a contar una historia, y es nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Quiero evocar esta frase de él porque muchas veces nosotros pensamos que estamos escribiendo algo que probablemente puede ser un éxito o puede ser muy positivo, pero no nos ponemos en el perfil de quien lo está leyendo, de quien lo está viendo, y ahí es cuando, digamos, hay un choque pues en esa comunicación. Y pues el mismo Gabo decía, ¿cierto?, que cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Entonces ahí nos empezamos a preguntar un poco qué merece ser contado de nuestras marcas. Y yo les recomiendo que vayan apuntando por ahí, si se les viene alguna idea a la cabeza, ¿qué merece ser contado hoy? Si yo te digo hoy, elabora una lista de esas 10 cosas esenciales que merecen ser contadas de tu marca, ¿cuál sería esa lista? Es más, la puedes empezar a hacer en este momento, puedes empezarla a pensar. Y si eso merece ser contado, ¿por qué merece ser contado? Y digamos que él reta más con la parte final de esta frase, y es cuando escribo un cuento es porque a mí me gustaría leerlo. Entonces, no hay nada mejor que si a ti te gusta, eres el primer filtro para hacerlo. Muchas veces nosotros nos emocionamos con lo que estamos haciendo y no vemos los errores. Entonces, es muy importante de pronto contar con unos aliados, ¿cierto?, que nos ayuden a nosotros a verificar. Entonces, esos aliados nos pueden ayudar, nos pueden ayudar digamos, a comprender que eso que estamos escribiendo sí vale la pena, nos ayudan a ver un poco de esos errores. Entonces no olviden esto, y ahí les dejo la primer tarea. Como les dije ahorita, los voy a retar, y la idea de ese retarlos es simplemente que esta charla no se quede acá en una hora con Lorena, sino que se quede realmente en su quehacer y reflejado en sus marcas, ¿cierto? Entonces, este primer momento, mi pregunta para ustedes es, piensen en este momento cuál es esa historia que más recuerdan de niños. O bueno, si no recuerdan una historia de niños, entonces, ¿cuál es la historia más reciente que te contaron?
o bueno, si tampoco te acuerdas en este momento de una historia más reciente que te contaron, ¿cuál fue la que tú contaste, cierto? ¿Cuál fue esa historia que tú estuviste contando? No sé si se les viene a la cabeza algo, voy a leerlos por acá. Dice Sandra, es el quinto acuerdo de Miguel Ruiz, Blancanieves. Blancanieves, esa es la historia que Sandra más recuerda cuando niños. Todos tenemos unas historias que recordamos más cuando éramos niños, o cuál es esa historia que nos contaron ayer, puede que su esposo, su hijo, o no sé, su amiga, alguien les contó una historia sobre algo que les pasó, ¿cierto? Entonces, porque es importante evocar esa historia, porque las historias vienen de lo básico, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos un abuelo, es una imagen muy típica para quienes aún tenemos algunos de nuestros abuelos vivos. Yo tengo una abuela que se llama Trina, y mi abuelita siempre, cuando vamos y la visitamos, todos los nietos y ya los bisnietos, incluso los tataranietos, siempre nos sentamos así como lo vemos en esta imagen. Aquí vemos un abuelo y alrededor su gente escuchando cómo cuenta una historia el abuelo. Y de estas historias que cuentan los abuelos, yo quiero que ustedes guarden estas 5 cositas claves que les doy ahí al ladito, y es la experiencia, ¿cierto? Los abuelos tienen experiencia, tienen una trayectoria y ellos cuentan sobre esa experiencia que tienen. Los detalles, yo no sé si ustedes se acuerdan o han tenido esa posibilidad de conversar con un abuelo, pero los abuelos tienen la posibilidad de contar el detalle, ¿cierto? Entonces eso le pone un poco de suspenso, llegó, hizo, pasó aquello, y luego traen los personajes. Entonces Pepito le dijo a Jutanito y volvió, pero es que aquel hizo un elemento clave, ¿cierto? Entonces empiezan a traer los personajes. Y fuera de eso, ellos tienen algo muy, muy sabio, que creo que se los da la edad, y es el tema de explicarle al otro. Muchas veces creemos que las cosas son obvias para el otro, pero las cosas no son obvias para el otro, hay que explicárselo, porque no todos tienen el mismo contexto ni la misma realidad que nosotros tenemos en nuestra cabeza y en nuestras vivencias, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es los 5 primeros elementos que quiero que tengan ahí muy presente durante esta primera parte. Dice Consuelo, en estos días le conté a mi hija todo el proceso del embarazo y el nacimiento de ella hace 20 años. Maravilloso, Consuelo. O sea, de eso se trata, o sea, de cómo contar. O sea, mira, 20 años, han pasado 20 años, tú tienes una experiencia frente a ese proceso. Me imagino que le contaste los detalles de cómo fue ese proceso del embarazo, cómo fue que ella nació. Me imagino que eso le generó a ella un suspenso. Ahí hay unos personajes, ¿cierto? Que el médico, que quien te acompañó, que quien la recibió, que quien la vio por primera vez, ¿cierto? Entonces creo que ahí Consuelo nos complementa eso. Pero también tenemos esas historias de hoy, ¿cierto? Entonces, la historia de la amiga, esta es una historia a través de WhatsApp y se ve muchísimo hoy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a través de WhatsApp, las chicas están hablando todo el tiempo, o los chicos, o tienen sus grupos y están contándose sus historias. Y dentro de estas historias, yo también quiero que veamos algunas claves que me parecen muy, muy, muy importantes para tener en cuenta, sobre todo si hablamos de un ecosistema digital. Y es que si vemos esa conversación que dice ahí Catarango con su amiga, vemos que se conocen, ¿cierto? Entonces, nosotros para contar una historia en el ecosistema digital nos tenemos que conocer con el otro, ¿cierto? Digamos que tienen una comunidad. ¿Por qué digo que tienen una comunidad? Tienen una comunidad porque ellas ya saben de qué están hablando, ¿cierto? Y están involucrando a Anto, que es otra persona más. Entonces, se ve que hace parte, diría uno, de un grupo de amigos, ¿cierto?
hay un contexto, porque si ustedes ven en la conversación, ahí no le está explicando qué fue lo que le contó, porque es la noticia del año, sino que de una le dijo y ya ellos sabían. Entonces, ahí ya hay un contexto en esa historia. ¿Qué más hay ahí? Hay confianza, ¿cierto? Porque Cata le tiene confianza a su amiga que le estaba contando como esa noticia. Y este último que me parece muy importante es que llegan con el boom y es lo que nuestros abuelos, papás o nuestros conocidos llaman como que llegan al grano, ¿cierto? Al grano de la información, y es que comparten, digamos, ese detonante de la historia. Las historias entonces tienen diferentes componentes. Yo aquí les voy a compartir algunos que para mí son los más importantes, ¿cierto? Entonces, toda historia tiene, volvamos a lo básico, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace, ¿cierto? Muchas veces la forma de contarla, que es lo que vamos a ver enseguida, ese orden se invierte, pero siempre, siempre tiene que haber un inicio, quién es, quién surgió, por qué surgió, un nudo, que es lo que también conocemos como el clímax, ¿cierto? Como el momento trascendental que hace evolucionar, que hace crecer, que presenta un conflicto para que se desarrolle, y el desenlace, que es ya, digamos, esa resolución o ese final, ¿cierto? Siempre hay unos personajes. Cuando hablamos de personajes, pues hay unos personajes que son protagonistas, que son, digamos, los buenos de la historia, como las de Disney que estamos acostumbrados a ver, pero también hay unos antagonistas, que son esos malos, ¿cierto? Y hay unos personajes complementarios, que son aquellos que acompañan, digamos, el círculo de estos dos, entre protagonistas y antagonistas, que hacen que la historia se pueda desarrollar. No porque no sean protagonistas, no significa que no sean importantes. Ojo a esto, porque nosotros en nuestra marca y en nuestra empresa tenemos muchos personajes complementarios con los que podemos contar historias, pero que les desconocemos ese protagonismo y por eso nos olvidamos de ellos, ¿cierto? Y tenemos también el mensaje, que es, digamos, lo más importante. Listo, tú tienes una historia, tienes unos personajes, pero bueno, ¿qué quieres decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la reflexión de esa historia? Y muy importante a nosotros, no se nos puede olvidar que estamos hablando de una marca. Entonces, ese mensaje, ¿qué tiene que ver con mi marca? Va con mi filosofía, va con mi razón de ser, va con mi esencia, porque las marcas somos como las personas, o sea, tienen formas de ser, tienen criterios, puntos de vista, pensamientos. Entonces, ese mensaje que yo voy a contar realmente sí va con mi marca o no va con mi marca. Y lo último es el tipo, ¿cierto? Y es que nosotros podemos crear, gracias a la imaginación, que eso es un tema supremamente importante en las historias, tenemos que contar, podemos contar historias de ficción, o podemos contar historias realistas, o podemos contar historias literarias, que básicamente lo que hacen es mezclar un poco de las dos, es decir, puede ser una historia real, pero para que funcione le metemos un poco de literatura y le metemos un poco de ficción. Por eso se llama literarias, porque mezclan la ficción y la realidad, ¿cierto? Entonces voy a activarlos un poquito ahí y les quiero preguntar. En esta fotografía la tomé de las redes sociales de Juan Valdés. ¿Qué historia hay ahí? O sea, ¿qué podemos pensar? ¿Cuáles son los componentes de esa historia? O sea, si nos devolvemos acá, ¿cierto? Inicio, el nudo, desenlace. ¿Cuál será el inicio de esta historia? ¿Cuál será el personaje o los personajes? ¿Qué mensaje querrá decir Juan Valdés ahí? ¿Será una historia real? ¿O será de ficción? ¿O será literaria? Y lo que vemos ahí, pues, es realmente, si pudiéramos, no sé, vamos a poner a volar aquí la imaginación un poco y podríamos decir que ahí hay una historia de un campesino que recoge café, pero si yo me fijo como en las manos, lo poquito que puedo ver de las manos, puedo ver que de pronto las manos no están tan, digamos, como tan marcadas, porque si ven, digamos, esas que la mano izquierda
parece como con la uña pintadita, entonces podría decir que no es ¿cómo es? Un cafetero raso, ¿cómo se les llama a los que lo cogen? Sino puede ser el dueño de la empresa, ¿cierto? Dice Giovanni, la historia real, la cosecha, un recolector, gracias Sandra, un recolector, ¿cierto? Entonces podría decir yo que no es la historia del recolector, ¿cierto? Sino que es la historia de pronto de un dueño de café que nos está mostrando cómo lleva ese café para poder hacer un delicioso café. ¿Cuál sería el mensaje que Juan Valdés quería poner ahí? Podríamos, no sé, aquí nosotros jugando con la imaginación, podríamos decir que Juan Valdés, no sé, quiere mostrar que su café llega del campo a la mesa. Dice acá Giovanni, es una cosecha muy natural. Juan David, que el café de ellos cuenta con un proceso artesanal. Muy bonito ese dato, Juan David. Sandra cuenta con parte del proceso, que es artesanal. Miren, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que podemos decir que hay una historia, ¿cierto? Seguramente ese señor ha trabajado duro para poder llevar ese café a Juan Valdés. Seguramente puede ser un proveedor, ¿cierto? Hay un mensaje claro del tema del proceso, del artesanal, de la cosecha, de lo natural, ¿cierto? Y digamos que en tipo podríamos decir que hay una mezcla entre ficción y realidad, porque probablemente ese puede ser un cafetero real o probablemente puede ser un modelo, ¿cierto? Si es un modelo, ahí entonces ya empezamos a jugar con el tema de la ficción, porque no es una historia, la historia del modelo no es la misma del cafetero. Entonces, ahí vemos eso. Y ahora quiero traer otra marca de café. Ahí no se ve café, por supuesto, en esto que están viendo, en esta triangulación de fotografías, pero aquí también hay una historia. ¿Qué historia ven ahí? ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Qué ven ustedes ahí? No sé si logran percibirlo de pronto un poco, pero ¿qué ven ahí? ¿Cierto? Vemos un tema de construcción, están como construyendo algo, vemos un grupo de personas que además están con los protocolos pues de bioseguridad, tienen sus tapabocas, o sea que podríamos diferir que es una historia actual. Vemos que son jóvenes, pero que hay como un obrero ahí explicándoles cómo van las cosas. Les cuento, quería traerles una historia de una empresa grande y de un emprendimiento. Este es un emprendimiento que se llama Rituales de Café y ellos hace poco están organizando como sucede. Están nuevamente casi que comenzando. Y en esa clases o asesorías de construcción, dice Juan David, clases o asesorías de construcción, creación de espacios. Efectivamente, ahí están construyendo un espacio, entonces aquí podríamos decir que ellos Patricia tiene el micrófono abierto. Si nos colaboras, Patricia, porfa. Listo, gracias Patricia. Bueno, ahí lo que vemos entonces es una historia que además ellos vienen contándola desde antes, yo solo les traje esta fotografía, pero ellos vienen contando desde antes porque se fueron de su antiguo lugar y están en el nuevo lugar, lo están armando, lo están construyendo y lo que quieren contar también es ese proceso de evolución, ¿cierto? Que están evolucionando. Y por último, aquí dos de mis marcas favoritas, ¿cierto? Y esas dos marcas favoritas, entonces, no sé si las logran distinguir. La del lado izquierdo es Matelsa, la del lado derecho es el Metro. Y aquí también hay unas historias, ¿cierto? En la del lado derecho vemos que es una persona contactándose vía celular con
con su mascota, seguramente alguien se lo está mostrando, seguramente la mascota está en una casa donde él no está y la extrañaba y se la están poniendo a ver. Historias de cuarentena, dice Claudia. Y al otro lado vemos dos fotografías que son un mismo personaje, ¿cierto? Y es unos años después. Arriba es cuando es niño, tenía el sueño de poder manejar un metro, y abajo pues es ya grande cuando tuvo la posibilidad de hacerlo. Entonces, siempre hay una historia que contar. Acortando kilómetros. Este Juan está bueno para titulares, lo voy a llamar para copies. Ahí vemos que es cierto, o sea, nosotros con fotografías, con una simple foto podemos contar una historia. Las historias entonces deben conectarnos, pero sobre todo las historias deben emocionar, deben tocar, deben hacernos sentir, deben motivarnos a hacer, deben motivarnos a pensar, a soñar, y sobre todo para nosotros muy importante, lo más importante, una de las cosas más importantes es que nos motiven a comprar, ¿cierto? Por ejemplo, acá en esta fotografía, pues obviamente Matelsa está ofreciendo esta camisa, pero no la está ofreciendo de una manera directa, sino que está contando una historia, y ahí vemos que en esa fotografía pues las personas preguntan, si van y buscan la publicación, preguntan dónde puedo adquirir esta camiseta, ¿cierto? Entonces, llegamos a nuestro segundo momento, que es contar para conectar. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta y quiero que lo pongan así en una sola palabra en el chat, y es: a ustedes, ¿qué les llama la atención? ¿Qué los desconecta? ¿O qué los impacta? No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están concentrados haciendo algo, ¿cierto? Están trabajando y llega alguien y les dice algo y ustedes inmediatamente voltean la cara y ¿qué pasó? Paran todo lo que están haciendo. Pensemos en un momentico en eso, ¿cierto? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos desconecta de donde estemos? O estamos elevados pensando en algo y alguien dijo algo y uno, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? Ese tipo de cosas que hace que nos desconecte a nosotros son las que, digamos, aquellas esenciales que nosotros debemos de pensar a la hora de contar una historia para poder conectar. Veo que es difícil la pregunta porque nadie se atreve a poner ahí algo en el chat. Dice Claudia que la música, no te entiendo, Laura, la carcajada, la risa de alguien, alguna urgencia, ay, pero sí, ok, alguna urgencia, bueno, ese tipo de cosas que nos desconectan de una son las que nosotros tenemos que tener en cuenta de algo para poder desconectar a la gente de lo que está conectada y que se conecten con lo que nosotros queremos contar, ¿cierto? Entonces, antes de eso, los niños, Juan David dice, me llama la atención los colores, me desconectan los mantras, me impacta la enfermedad. Jorge dice por acá los niños. Manuela prendió el micrófono. Ah, bueno, ya lo apagó. Listo. Sí, o sea, ¿qué nos desconecta a nosotros? Y yo quiero compartirles este video. Me confirman si lo vemos.
Bueno, ahí ese video me parece muy genial. Es un mensaje que sacó Coca-Cola hace poco, lo llamó un mensaje a la humanidad, ¿cierto? Y vemos que ahí hay unos elementos de conexión impresionantes, ¿cierto? Que conectan con cada una de las, digamos, de las situaciones por las que estamos atravesando en este momento, ¿cierto? Y quiero compartirles este otro más. No sé si de pronto han visto a Nubia y sus hijos, no sé si los han visto, las han escuchado. Esta es una familia de Cundinamarca, del departamento de Cundinamarca. Hay varios ya me dicen que sí. Y ellos crearon su canal de YouTube, es una familia campesina que busca que las personas les ayuden debido a la situación por el COVID. Y la forma, que es lo que yo quiero que ustedes miren hoy, en cómo contaron la historia, digamos, ese tema tan auténtico de ellos, lo que creo que quiero que vean. Hoy le vamos a contar cómo una familia campesina se decidió volverse youtuber. Soy Heimer Alejandro Riveros Gaona. Y yo soy Arley David Gaona Gaona. Y ella es nuestra mamá. Y ella es nuestra mascota. Hola, yo soy Nubia Rocío Gaona, acá de Nogales, en el municipio de Chimbaté, Cundinamarca. Soy una mujer campesina y madre de cabeza de familia. Hace 2 años murió mi esposo y quedé con mis 2 hijos. Hoy les vamos a contar por qué hemos decidido hacer este video. Mi familia, como otros familiares del campo, nos hemos visto afectados por la baja de precios de los productos, ya que no justifica sacarlos de la tierra. Por eso yo y otras familias nos decidimos unirnos con el huerto de la sabana, hacer un canal de YouTube para enseñarles a cómo hacer un huerto en nuestras casas o apartamentos. En este canal les vamos a enseñar a cómo sembrar frutas, hortalizas, aromáticas y muchas cosas más. Y hagamos esto viral y que nadie se tenga que ir a acostar sin comer, sabiendo que podemos cultivar nuestros propios alimentos en casa. Vamos a vender unos hermosos kits muy baratos. Y a 18.000 puedes llevarte uno completo. Y si no tienes cómo comprarlos, no te preocupes. Te vamos a enseñar cómo hacerlos en casa. Y también vamos a divertirnos en casa aprendiendo estos lindos labores del campo colombiano. Y por favor, no olvides compartir este video y suscribirse y darle ese like. Hagamos esto viral, así como hacemos con cosas que... ¿Pero qué más? Suscríbete y comparte. Apóyanos y gracias. Este video me llama mucho la atención y lo que dice ahí María Clemencia en el chat, tan bellos tal y como son, hace parte de esa esencia, ¿cierto? Digamos que en las historias, para contar la historia, nosotros tenemos que ser auténticos, ¿cierto? Y tenemos que mostrarnos tal y como son. Yo aquí les voy a contar muy rápidamente para llegar a ese punto algunas de las claves. En el periodismo nos dan unas claves, algunos hablan que son 5, otros hablan que son 7, por allá ya dicen que son 10, pero podemos pegarnos de estas que son las 7 claves del periodismo, en lo que se conoce como las 7 Ws, para contar una historia. Entonces, ¿qué, cierto? ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cierto? Podemos empezar a responder esas preguntas y al responder esas preguntas ya hay la construcción de una historia, ¿cierto? O también pueden buscar, yo aquí les traje 7, pero Pixar tiene 22 reglas para contar una historia. 22, son demasiadas, ¿cierto? Pero esto en cada historia, sí, Joana, efectivamente, cada historia tiene diferentes elementos. Ahora, ¿de qué forma la vamos a contar? Eso es lo que estamos en este momento. Entonces, en Pixar, por ejemplo, nos hablan también de 22 reglas. Yo les traje 7 que me parecen muy importantes
y es ponernos en el lugar de la audiencia, es decir, quién es mi seguidor, quién me está siguiendo, quién está pendiente de lo que yo debo hacer, quién le gusta lo que yo comparto, ¿cierto? ¿Quién es esa persona que hay detrás de la pantalla? Tener el tema final, o sea, cuál es el tema final de esa historia que yo quiero contar, simplificarla y enfocarla, y ahí voy, Joana, a lo que tú me dices, si son todos los elementos de las 7W, no es necesario. O sea, es necesario contar algunos de esos elementos o los que tú consideres que la historia queda contada, ¿cierto? O sea, si solamente queda contada con el quién y con el para qué, pues la simplificamos y la enfocamos y, como les decía ahorita atrás, llegamos al grano de ello, ¿cierto? Buscar el corazón de la historia, y cuando hablo del corazón hablo un poco también del tema del sentimiento, y es cuál es ese punto neurálgico que esa historia va a hacer que la gente conecte. Cuando hablamos acá en el quinto de ser honesto, nos referimos es porque hay veces nosotros nos enamoramos muchísimo de lo que hacemos y para nosotros es la super historia, pero para los demás es una historia más. Entonces hay que ser honestos y saber realmente si esa historia sí vale la pena contarla o no. Ponernos obstáculos, ¿cierto? Y en ese ponernos obstáculos hablamos un poco de cómo hacer que ese personaje o que esos personajes que vamos a contar o que ese producto que vamos a mostrar a través de una historia puede superarlo, ¿cierto? Para eso son los obstáculos, para superarlos, y no tener miedos a equivocarnos. Muchas veces dejamos de hacer las cosas por miedo, porque pensamos que ay, la gente va a criticar, la gente no le va a gustar, es que ya lo han contado así. No importa, esto es ensayo, prueba, error, corrección, ensayo, prueba, error, corrección, porque no debemos de tener miedo a probar formas de hacerlo, ¿cierto? Y una de las principales es volver a la estructura universal. O sea, para yo saber si tengo una historia dentro de mi empresa, lo que puedo hacer es volver a esta estructura universal, ¿cierto? Entonces, había una vez que cada día, ¿cierto? Que hasta que un día le pasó tal cosa, entonces hizo tal otra, hasta que finalmente llegó a tal. Esta estructura universal es una belleza porque nos ayuda a nosotros a simplificar la historia de una manera increíble y saber quién es el personaje, qué le pasó a ese personaje, el mensaje final, qué finalmente pasó después de eso, ¿cierto? Entonces creo que esta estructura universal nos puede servir muchísimo. Aquí quiero traerles también estos ejemplos de cómo lo contaron. Este es Arturo Calle. Arturo Calle en la pandemia decidió a través no de sus cuentas oficiales, sino desde la cuenta de su creador, contar un poco ellos cómo estaban haciendo, ¿cierto? Fue una decisión que uno debe tomar en determinados momentos, no contar una historia desde la cuenta oficial, sino desde otra cuenta, y ellos tomaron esa decisión, y hoy la gente, digamos que sabe un poco qué pasó con Arturo Calle, ¿cierto? Entonces, que Arturo Calle no despidió a las personas, que así estuvieran las tiendas cerradas, estuvieron haciendo otras cosas. Entonces, cuando reabren las tiendas, cuentan estas historias donde dice, que además pues, me pareció muy particular, hoy la historia empieza a escribirse, ¿cierto? Desde el capítulo 1, pero esta vez la construiremos juntos diciéndole al otro, venga, y usted puede, y podemos agradecerlo si usted llena su closet, ¿cierto? El mensaje es claro, cómpreme, pero también hay una historia detrás de esto, y la historia que hay detrás de estas 3 imágenes son todas las personas que no perdieron el empleo porque Arturo Calle las dejó, ¿cierto? Entonces vemos que ahí hay un contenido, me devuelvo a este inicial, perdón, vemos que ahí hay un contenido, ¿cierto? Hay un tono, hay un formato, hay un canal y hay una audiencia. Espéreme que se me perdió una diapositiva, no la veo. Bueno.
Cuando entonces contamos una historia, hablamos del contenido y el contenido nos referimos específicamente a qué es ese mensaje, ¿cierto? ¿Qué es esa historia que estamos contando? Hablamos de un tono y el tono es cómo la cuento, ¿cierto? Mi empresa es una empresa que habla en un tono cercano, habla en un tono lejano, cómo habla mi empresa, ¿cierto? Hablamos de unos formatos que aquí me parece muy importante en el tema de los formatos, poder saber en qué red social estoy, porque dependiendo de la red social es el formato. Entonces, si estoy en Instagram, hablamos de un tema de diseño de fotografías, aunque también ya de videos un poco más largos, en los IGTV. Si estamos en YouTube, entonces como contamos una historia en formato video. Si estamos en Facebook, cómo podemos crear un blog y hacer un escrito, por ejemplo, ilustrado con fotografías y demás, ¿cierto? Entonces, dependiendo el formato, depende mucho de ese canal en el que estamos, pero también hay que tener en cuenta la audiencia, ¿cierto? Y es esa audiencia qué quiere escuchar, qué está pasando con esa audiencia, cómo está enfrentando las cosas. Y es porque muchas veces nosotros, ¿a qué me refiero con eso? Muchas veces nosotros nos enfocamos en hablar y en hablar y en hablar de nuestra marca y desconocemos lo que está pasando en nuestro entorno, la realidad, el contexto. Aquí hubo una conexión en esta historia de Arturo Calle. ¿Por qué? Porque era algo que estaba pasando en el país, que las empresas tenían que prescindir de algunos de sus empleados porque no les daba, económicamente no les daba. ¿Cierto? Digamos que ellos tienen un músculo financiero porque son una empresa más grande y todo lo demás, pero hicieron un esfuerzo, ¿cierto? El hecho de que sean grandes no significa que tengan demasiado dinero para poder subsistir y sin recibir absolutamente nada. Entonces, ellos contaron la historia, pero además estaban conociendo qué estaba pasando en el país y se metieron, digamos, a la coyuntura informativa nacional. Entonces, ahí estamos conociendo la audiencia, qué está pensando, qué está haciendo y estamos conectando con ella, ¿cierto? Que es el último ítem ahí, el tema de la conexión, de conectar con el otro, y para yo conectar con el otro tiene que estar interesado en lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Esta es una publicación, no sé si de pronto ustedes siguen a Banco de la República. Si no lo siguen, los invito a que lo sigan porque son demasiado creativos de la forma en cómo participan, de las tendencias, de cómo pueden conectar con los otros. Son algunas de las cosas que hace Banco de la República, entonces los invito que lo sigan. Aquí fue un día que estaban hablando mucho de fútbol en el contexto nacional y hace 7 días, dice ahí, y ellos lo que hicieron fue reencauchar esta foto, que es un registro, pues ellos, el Banco de la República tiene un área cultural supremamente grande que guarda como aquellos elementos que son como patrimonio cultural y que hacen parte de ese legado de la historia de Colombia. Y ellos compartieron esta fotografía y hablaron de algo que conecta con la gente, el fútbol. O sea, el fútbol conecta con hombres, conecta con mujeres, conecta con las personas por lo que hace vivir, por lo que las emociones que generan. Y a través de esa fotografía contaron sobre la reinauguración del Estadio del Campín, ¿cierto? Y cómo se dio, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. Aquí pregunta la audiencia. Conocer a la audiencia significa tiempo, conocer a la audiencia significa investigación, conocer a la audiencia significa dedicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Estar supremamente pendiente de las interacciones que generan con nuestras cuentas, responderles y antes de responderles, en la medida de lo posible y si hay tiempo, ir a lo que nosotros llamamos a stalkearlos, ir a esculcarlos un poquitico si tiene su cuenta pública y mirar quiénes son, qué hacen, porque eso te permite generar un lazo de conexión y una cercanía con esa persona. Les voy a contar un secreto.
de nosotros como Metro de Medellín, y es que nosotros lo que hacemos para contestarle a las personas, y por eso nuestras respuestas son tan exitosas, es que nosotros siempre tratamos de responderle a las personas y en su tono, hay una frase que me gusta mucho de una chica que se llama Sari del perro, como le gusta al perro y en el lugar que el perro le gusta estar, ¿cierto? Entonces, cuando tú conoces a la persona que le estás hablando, sencillamente puedes generar una conexión más amplia con esa persona. Entonces no es lo mismo que a mí me contesten, hola Lorena, el bolso que tú quieres lo hay en negro, azul o rojo, que una persona me diga a mí, hola Lorena, vemos que te encanta el negro, por supuesto tenemos tu bolso negro, género, la privacidad, claro, digamos, partimos de lo esencial, desde conocer algo muy superficial que yo estoy viendo para poder conectar con esa persona, pero no estoy invadiendo, digamos, su privacidad, que invadir su privacidad sería, no sé, coger una foto suya, eso ya sí sería invadir su privacidad. Dice Sandra que el sonido se está cortando. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me Sí, ya escuchan voy bien? bien. Ay, qué pena. Ya voy bien. Un Estaba hablando momentico sola. que el internet estaba un poquito lento, pero dale, vamos bien. Dice Laura que si nos repite lo del bolso, listo. Lo que les contaba, lo que les decía es que no es lo mismo, les ponía un ejemplo, no es lo mismo cuando, bueno, supongamos, tú vendes bolsos, ¿cierto? Y una persona llega y te pregunta, hola, este bolso está, se está entrecortando otra vez. ¿Será que me conecto desde el celular? Ahí me escuchan bien, porfa, Lina, ¿me confirmas? Sí, te escuchamos bien. Ah, listo. Listo, sí, ya. Ah, listo, Sandra, muchas gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé, alguien nos está preguntando, eh, hola, me gustó mucho su marca, quisiera saber cómo está este bolso, que yo le diga, hola, hola, gracias por contactarte con nosotros. Sí, el bolso tiene un costo de 45.000 pesos, ¿cierto? Que es una respuesta cortante, inmediata, a yo decirle, hola Lina, qué rico tenerte aquí en esta familia, vemos que te gusta mucho el color negro y por supuesto el bolso también lo tenemos en color negro. Eso hace que se genere una conexión, digamos, inmediata con la persona y que pueda generar, digamos, más ese match, ese engagement y sobre todo lo que a nosotros más nos interesa, que es la transacción y la compra, ¿cierto? Y vamos a llegar a nuestro último momento. Ya te leo, Juan. Vamos a llegar a nuestro último momento, que es lo digital. Y acá quiero que piensen un momentico qué entendemos nosotros por digital, ¿cierto? Cómo percibimos nosotros lo digital y si sabemos qué es un ecosistema digital. Y yo les hago estas preguntas porque muchas veces las personas me dicen, ah, no, es que Facebook para mí, o Instagram, o TikTok, o Snapchat, o YouTube, llámese como se llame la red social que ustedes quieran, probablemente me digan, ah, no, es que ese es un canal más de comercialización, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes de pronto piensan así, si lo piensan así, pónganlo en el chat, ¿cierto? O no, simplemente eso está ahí, ¿cierto? O sea, eso lo maneja, no sé, mi hija o cualquier persona que sepa de redes sociales, ¿cierto? ¿Qué entendemos por lo digital? Y quiero que se cuestionen en esto porque lo digital va mucho más allá de simplemente un software o un hardware o un equipo o la tecnología como tal. Lo digital va mucho más allá de eso y aquí les quiero mostrar un poquitico qué es un ecosistema. Un ecosistema
vemos que nosotros vivimos en un ecosistema donde hay un ciclo de vida, ¿cierto? Y hay unos elementos esenciales para poder que se hagan, se cumpla ese ciclo de vida. Si ustedes recuerdan por allá cuando eran niños en sus clases de biología o de ciencias naturales, que nos hablaban del proceso de la fotosíntesis, que nos hablaban de cómo el sol alimentaba a las plantas y las plantas podían alimentar los animales y los animales así se alimentaban unos a otros para poder seguir ese ciclo de vida, ¿cierto? Eso es lo que es un ecosistema. Y lo mismo pasa en el mundo digital. Es un ecosistema que tiene también un ciclo donde hay una vida y donde hay una muerte y donde hay unos elementos claves. ¿Esos elementos claves cuáles son? Entonces hay una infraestructura que lo vamos a llamar infraestructura para que ustedes me entiendan, todo aquello que hace posible que nosotros hoy estemos en esta conferencia así, ¿cierto? Entonces el computador, el internet, la aplicación, ¿cierto? Las aplicaciones, perdón, van por aparte, ¿cierto? Que son ya, digamos, esas que nos permiten ese lazo. Ahí podemos, en las aplicaciones podemos poner a las redes sociales y hay unos elementos, digamos, transversales que son los usuarios y los servicios. Nosotros nos podríamos ubicar en los dos porque somos usuarios de las redes, pero también ofrecemos unos servicios a través de ellas, ¿cierto? Entonces, a partir de este elemento, entendemos que es un ecosistema y pues no sé si ya leyeron esa frase, pero quise resaltar estas frases esenciales de que tiene vida propia, de que se consume y de que es un ecosistema para que nosotros lo tengamos claro que estos espacios digitales son tal cual como nosotros estamos en nuestra vida diaria. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que es el mundo online y lo que es el mundo offline, que hoy nosotros todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos debatimos entre estos dos estados. Estamos en línea, pero también estamos fuera de línea. Cuando hablamos fuera de línea es el mundo físico en el que tú estás en tu casa, hablas con tu mamá, pero saliste de compras y le escribiste a la mamá algo, entonces ahí ya estás en línea, ¿cierto? Todo el tiempo estamos entre estos dos mundos. Normalmente en el mundo físico, que es lo que llamamos offline, nosotros teníamos el grupo de amigos de la escuela, el grupo de amigos de por el barrio, el trabajo, la familia, ¿cierto? Y en cada uno de ellos nos relacionábamos de un modo distinto. Puede que esa forma de relacionarnos siga igual, ¿cierto? Con cada uno de esos grupos tenemos una forma distinta, pero en línea o en lo digital nosotros estamos todos metidos dentro del mismo mundo. Es como si viéramos lo off cuando hablamos del universo y de la Tierra, que todos hacemos parte de este mismo planeta. Lo mismo pasa en lo digital. ¿A qué voy con esto? A que nosotros es lo mismo. El mundo digital es lo mismo que el mundo offline, solo que estamos en línea y mediados por algo, ¿cierto? Pero las dinámicas cambiaron en ese entorno, entonces ya no es lo mismo nosotros hacerlo en físico que hacerlo digitalmente. Por ejemplo, no somos medios tradicionales, que muchas veces de pronto pensamos que así como compartíamos una cuña radial o publicábamos un comercial en, no sé, en Teleantioquia o hacíamos una pauta en un periódico, lo mismo sería hacerlo en redes sociales y no es lo mismo porque no son medios tradicionales. Evolucionó acá en este caso el canal y evolucionó cómo contamos la historia en ello, ¿cierto? No son vitrinas o catálogos. Eso me parece supremamente importante porque entonces pensamos que si abrimos las redes sociales de mi empresa, la convierto en un catálogo, o una vitrina. Muchas son así, muchísimas. Yo diría que la mayoría son así, pero también evolucionó esa forma de comunicar nuestra marca y cómo comunicamos nuestra marca, y ahorita vimos ejemplos en los que acabamos de ver, ¿cierto? El de Matelsa, por ejemplo, que me parece muy bueno. Son vitrinas,
pero no son vitrinas directas, así como la que vemos ahí en esa foto, como cuando yo estoy en un centro comercial y veo una vitrina, ¿cierto? Entonces evolucionó esa forma de promocionar y de mostrar y de comunicar nuestra marca. Y lo último y más importante para mí es que se hace comunidad. Y es que evolucionó el relacionamiento. Nosotros antes hablábamos de clientes, ahora nosotros no hablamos en redes sociales de clientes, hablamos de personas que se conectan directamente con nosotros. Entonces no los podemos ver como clientes, sí son clientes en el fondo, pero lo que buscamos hacer es generar ese relacionamiento para poder conectar, ¿cierto? Que es lo que finalmente hacemos. Y esta es ya la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. ¿Ustedes dónde se ubican? ¿Cierto? ¿Están los que solo venden en redes sociales o quienes hacen comunidad en redes sociales o simplemente son personas en redes sociales? No me lo tienen que contestar, no me lo tienen que decir a mí, es que ustedes lo piensen, ¿cierto? ¿Cómo se ubican ustedes ahí? En qué parte están y cómo quieren estar. ¿Cierto? Para concluir esta parte de contar una historia, ¿quién hay detrás de la pantalla? ¿Cierto? Hay personas que sienten, o sea, que pueden ponerse felices o tristes con lo que ustedes informan. Hay personas que hacen desde un like hasta un comentario, hasta comprar. Y hay personas con las que conectamos todo el tiempo. Y esa frase me gusta mucho para eso que les estoy diciendo, porque pues la frase original dice en Facebook, ¿cierto? Pero yo lo cambio en las redes sociales como en la vida. No es suficiente que alguien te diga que te quiere, sino que hay que demostrarlo. Y esto nos lleva a pensar en que siempre tenemos que hacer más y eso lo podemos hacer a través de las historias. Vamos a probar entonces, a mí siempre me gusta hacer un ejercicio de interacción y un ejercicio en el que podamos aplicar un poco las claves que les acabo de dar de cómo contar una historia, ¿cierto? Pero antes entonces recordemos estas claves, ¿cierto? Estas son las claves que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces las historias tienen un inicio, un nudo, un desenlace. Tienen unos personajes, tienen unos mensajes y las podemos clasificar en un tipo. El contenido tiene una intención, tiene un tono, tiene un formato, tiene un canal, tiene una audiencia y tiene unos elementos de conexión que hacen sentir al otro. Y lo digital, ¿a qué me reta? Lo digital me reta a ser creativo, a reflejar mi filosofía de marca, a no desconocer lo que sucede y a conocer a mi audiencia, ¿cierto? Yo me tomé el atrevimiento de entrar a las redes de la corporación y de mirar las personas que habían comentado el post en el que los invitaban a esta charla. Visité la mayoría de los perfiles y algunos de ellos los traje aquí para que lo hiciéramos. ¿Qué vemos en esta fotografía? ¿Cierto? Aquí hay un personaje, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver acá? Hay años, hay experiencia. No sé si está la persona, la empresa o la persona que es de esta empresa. Dice que conocimiento rural, evoca lo rural, ¿cierto? Entonces podríamos hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Hay trabajo, tradición. Entonces, ¿cuál podría ser la historia de él? Podríamos pensar que es una persona que empatía, muy bien. Podríamos pensar que es una persona que hace parte del campo, ¿cierto? Que desarrolla de pronto algún producto. Su cara refleja felicidad, ¿cierto? Está contento de pronto por algún logro que se pudo desarrollar. ¿Qué mensaje de pronto queríamos mostrar ahí? Muy bien, Tipilang, humanizar la marca. Ahí le estamos poniendo rostros a la marca, ¿cierto? Pues
Aquí no vemos el tono porque no traje el copy, pero podríamos crear un tono, ¿cierto? El formato, pues claramente la fotografía, el canal es Instagram, la audiencia, no sé cómo habrá recibido esta. Aquí vemos otro, ¿cierto? ¿Y qué nos dice esto? Acá hay unas manos, hay un hombre, vemos vemos el martillo, los elementos de trabajo, vemos sus manos construyendo algo. La fotografía lo dice, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que contar aquello que, pasión, muy bien Juan, aquello que no se ve en la fotografía y es complementar quién es él, qué hace cuánto está ahí, por qué es importante para Vimbral, a qué hora se levanta, cuánto se demora haciendo esa silla en la que la persona finalmente se va a sentar y se va a acomodar, ¿cierto? Ahí les voy dejando ideitas. Acá está esta, no sé también si está la persona de esta marca, Rosada Ilustra, que me parece muy bonito lo que hace, además, porque tiene 1000 historias, o sea, ilustra momentos que las personas quieren perdurar en el tiempo. Entonces, no necesitamos, por lo que decía ahorita Juan, transgredir el tema de la privacidad, pero sí contar un poco de lo que refleja. Ya la imagen por sí sola ahí me dice que hay un tema de amor, ¿cierto? Parecer, pueden ser, no sé, pueden ser una pareja o pueden ser unos hermanos, no sé, podemos especular muchísimas cosas, ¿cierto? Pero ahí hay una historia, entonces la idea es que nosotros complementemos y aprovechemos los formatos, en este caso de Instagram, si estamos poniendo una foto o una imagen que tiene una historia, la idea es que nosotros lo complementemos en ese copy con esa historia. Aquí vemos otra que además me parece muy pertinente para la época que estamos viviendo, porque yo podría decir en este caso, son las 11:56 de la mañana. Otro día en el que paso en teletrabajo y necesito paz, tranquilidad, un espacio adecuado, o sea, contar un poco más allá, ¿cierto? Ahí de lo que me dice la fotografía, ¿cierto? Y que ese contar nosotros podamos invitar al otro, uno, contarle la filosofía de nuestra marca y dos, hacerlo que se antoje de nuestras cosas, ¿cierto? De nuestros productos. Aquí les dejo entonces unos pasos, les regalo estos 6 pasos para que ustedes aprendan a contar sus historias. El primero de ellos es, ¿cuál es la historia? Hola, ¿ya me escuchan? Volviste. Ya volví. Ay, qué pena. Ya Tranquila. volví. Ok, listo. Aquí entonces les decía que les regalo esos 6 pasos, ¿cierto? De cuál es la historia. Entonces puede ser la historia de quien te hace los insumos, puede ser la historia de quien te lo compró, puede ser la historia del que te los trae, puede ser la historia del que lo compró finalmente, ¿cierto? Después de que yo tengo la historia, es cuál es ese mensaje. Recuerden que en el mensaje nosotros vamos a poner la filosofía de nuestra marca. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dejar con eso? Entonces, quiero dejar el mensaje de que mi producto es de alta calidad, o quiero dejar el mensaje de que mi producto te acompaña, o quiero dejar el mensaje de que mi producto hace parte esencial de tu quehacer diario, ¿cierto? Quién es el personaje, ¿cierto? Y cuáles son esas características que tiene ese personaje que hacen que conecten con la gente, ¿cierto? ¿Cómo busco yo que un personaje conecte con la gente? Las dificultades,
los logros, aquellas cosas duras que nos toca hacer para poder alcanzar algo, levantarnos temprano, o sea, esas cosas que parten de lo cotidiano. Entonces, buscar en el personaje esos elementos cotidianos, naturales, ¿cierto? Que conectan con el otro. Si vemos en la historia de Nubia y sus hijos, vemos que por allá al fondo se escucha la música, que de pronto mucho. Hola. Hola, Luri, escuchamos otra vez. Hola, ¿ya me escucha? Sí, ya. Ah, listo, me tocó entrar el audio por el celular para que no haya como problema, pero se me Listo. fue entonces la pantalla. La pantalla sí, sí. Ahí ya está. Danos un segundo. ¿Cómo? Aún no la vemos. Bueno, les decía entonces que voy a darle aquí compartir. No sé si ya, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Perfecto. Les decía entonces que voy a bloquear este audio. Les decía entonces que en las historias entonces, no sé de pronto hasta dónde me escucharon, pero bueno, lo tercero sería tener ese personaje, ¿cierto? ¿Quién es ese personaje? Que ese personaje nos lleve a nosotros a lo cotidiano, nos permita conectarnos con lo cotidiano, con los logros, las victorias, aquellos elementos, digamos, que me pueden suceder a mí o le pueden suceder al otro, ¿cierto? Conectar entonces con lo básico, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos de ese personaje que hacen que pueda hacer que conecte con el otro? Se tuvo que levantar temprano, que le da pereza, pone a despertar el reloj 50.000 veces para poderse levantar, que sufrió por algo, que le pasó algo, ¿cierto? Como ese tipo de elementos. Lo otro es cómo voy a contar esa historia cómo la voy a contar. Entonces ya sería, la voy a contar, voy a empezar por el principio, voy a empezar por el fin, o solamente voy a contar la forma en que digamos, la persona adquirió el producto, o, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a contar? O sea, ¿cómo voy a simplificar los tres elementos anteriores que he pensado, cómo los voy a transmitir? Entonces, y ahí hablamos también ya en el formato. Entonces, una foto es demasiado expresiva para algo, una foto de un abrazo es muy expresiva, pero hay fotos, digamos, de rostros, de expresiones de la cara que hacen que ese formato sea, pues, digamos, el esencial, o si es necesario hacer un video, o si es necesario hacer un diseño, o simplemente si la frase que dijo una persona es tremenda y podemos hacer una frase y con esa frase ya contamos una historia, ¿cierto? Y lo último ya son esos elementos creativos y que nos reta el mundo digital a que nosotros lo hagamos, y es qué elementos creativos le puedo incorporar yo, cómo hago para que la gente también participe, se sienta identificada, y ahí nos podemos ayudar un poquitico con el copy. Quienes usan Instagram podemos utilizar muchos stickers que nos ofrece la aplicación y que podemos usarlos a nuestro favor como elementos de interacción para poder complementar y terminar de construir esas historias. No olviden entonces siempre que nuestras historias deben conectar emociones, ¿cierto? Sentimientos de dolor, de rabia, de emoción, el que tú quieras transmitir, pero siempre debe generar una emoción. Y si tú antes de publicarla se la muestras a un amigo, a un asesor de marca o cualquier persona y que te digan no conecta, falta algo, ¿cierto? O sea, falta algo en esa historia. Lo segundo que no podemos olvidar en nuestras historias es que
debemos ser precisos. Hoy las redes nos inundamos de información todo el tiempo, tenemos 8 segundos para captar la atención de alguien, y si en 8 segundos nosotros no logramos hacerlo, esa persona se va. Entonces lo ideal es que seamos muy precisos y muy claros y muy impactantes desde el principio, ya sea con la imagen, con la fotografía, con el video o con el copy. Hay veces pensamos que la gente no lee los copies y la gente sí los lee. Entonces hay que tener muy, digamos, enganchar muy bien con eso. Espere que se me volvió a activar como este audio. Silencio, listo. Y finalmente, entonces, enlazar, ¿cierto? Buscar que esa historia enlace con nuestra marca, ¿cierto? Porque yo no voy a contar algo que quiera contar en mi marca simplemente porque lo quiera contar, sino que debemos, digamos, enlazar un poco no, todo. Debemos enlazar todos los elementos de la historia con mi marca, con mi filosofía, con mis productos, con lo que soy, con lo que siento, con lo que mi marca respira. Ya entonces dejo abierto este espacio ya para preguntas, Lina, lo que ustedes quieran compartirme, preguntarme, decirme. Yo soy todo ojos y oídos. Perfecto, Lore. Nos dicen una empresaria en el chat que si podemos compartirles las memorias de la presentación. Ya tú nos dirás. No estoy escuchando. Lore, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, señora, la escucho. Listo, ahora sí. Que si los empresarios nos preguntan que si hay posibilidades que les compartamos el link de la presentación, que si hay Sí, alguna posibilidad. sí, claro que sí, claro que sí. Pueden contar Súper, sí. con las memorias, pueden contar con las si todos se memorias. inscribieron, se las haremos llegar entonces con la evaluación. Ya les voy a compartir por el chat el link para que los compartan qué les pareció la experiencia, y así también de esta manera por correo electrónico les estaríamos haciendo llegar estas memorias que Lore muy amablemente nos va a regalar. Lore, hay 2 preguntas en pantalla, no sé si tienes facilidad de verlas o te las leo para que no queden con la duda. Sí, voy a mirar aquí leyendo las preguntas. Bueno, nos dice Adriana que si les envío la presentación. Claro que sí, yo les envío la presentación, cuente con ello, no hay ningún problema. Sandra nos dice textos largos, cortos en Instagram, o no es camisa de fuerza. Sandra, no es camisa de fuerza. Y acá quiero ser muy enfática con eso, porque muchas veces nosotros pensamos que el hecho digamos, de que sea la superhistoria todo contamos. Recuerden uno de los elementos que les ponía, y es el tema de ser preciso, ¿cierto? Entonces nosotros evaluamos la historia, conocemos la historia, y dependiendo de nuestra audiencia, como sea nuestra audiencia, si nuestra audiencia es lectora, no es lectora, como sea, dependiendo de eso, lo que nosotros hacemos es definir cómo la contamos, y puede que sea un texto largo. Todos leímos la historia de la ex Miss Universo, que sufrió el tema de la amputación de su pie, y su texto era un poco un poco largo, y aún así lo leímos, ¿cierto? Entonces, creo, y vimos el video también sin importar el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí había una historia, claro, muy tesa, muy compleja para todos, que nos toca muchísimo y que nos parece muy impactante, pero todos podemos lograr, digamos, no necesariamente llegar a ese extremo digo el extremo por la situación tan tesa que está viviendo ella, pero todos podemos poder contar muy bien una historia, y puede que ese texto sea largo o sea corto, pero lo importante es que sea preciso, ¿cierto? O sea, como que encaje con la historia, y como diría por ahí, que el zapato te quede cómodo, tal cual, ni contar más ni contar menos, sino contar lo preciso. Dice, no sé, este usuario tiene un nombre muy raro,
Me gustaría que me aconsejara si es mejor contratar una agencia de publicidad o un community manager para planear o crear los contenidos de redes sociales y toda la estrategia de comunicación de marca. O si tienes agendas que nos puedas recomendar. Bueno, sí, claro, tengo muchas personas que les puedo recomendar, que realmente son creativas, que son buenas. Yo siempre he dicho algo y es zapatero a tus zapatos, ¿cierto? No todas las personas, digamos que tienen la capacidad de hacerlo, algunas personas les toca porque no, el presupuesto no les da, pero sí nosotros podemos contratar a alguien pero pilas con esto, y les digo pilas sobre todo porque en este momento hay un montón de gente que es, digamos, muy ventajosa y creen que simplemente por saber usar la plataforma o usar la red social ya puedo, pues ya puedo contratar o manejarla, ¿cierto? Las personas tienen que entender el ecosistema digital y yo la verdad me he encontrado con unos casos terribles donde les cobran un montón de dinero y realmente lo que hacen es básico. Entonces creo que ahí sí yo soy muy exigente con eso, porque siento que todos merecemos respeto y manejar una red social, sobre todo a nivel empresarial, requiere más que el conocimiento de una plataforma, ¿cierto? Requiere más que de un conocimiento de saber vender, requiere de un conocimiento mucho más extenso que es realmente saber comunicar, o sea, un mal manejo de redes sociales te puede a ti provocar pues la quiebra incluso si no se comunica bien. Dice Juan, te preguntaba anteriormente que si ha logrado investigar algunos seguidores sobre sus gustos, qué tips para generar contenido de valor, por ejemplo, les gusta el maquillaje, viajes, ropa, yoga, emprendimiento en detalle sorpresa, es como el propósito de llenar a la felicidad. Hay alguien, cuando llegué al metro, hay alguien que me dijo que ha investigado mucho, pues lleva muchos años, lleva 28 años en la empresa, de hecho estaba desde antes que iniciara la operación comercial, y él me decía que una de las labores más bonitas que él había identificado en las redes sociales es que en Medellín hay muchos coroneles que no tiene quien le escriba. Yo no sé si ustedes escucharon o leyeron alguna vez El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Otra vez evocamos a Gabriel. Me encanta eso. Y él decía, en Medellín hay muchas personas que no tienen quien les escriba. Hay muchos coroneles que no tienen quien les escriba, y muchas veces nuestras marcas son compañías, nuestras marcas en redes sociales son ese motor de ayuda al otro. Cuando nosotros compartimos esa filosofía de nuestra marca, logramos eso, ¿cierto? Logramos conectar con el otro y logramos hacer que el otro pueda encontrar en nosotros más que un producto, ¿cierto? Y es, Juan, lo que tú dices, yo puedo investigar a mis seguidores para saber lo que yo hago, cómo puede conectar con ellos, y no es transgredir, digamos, el tema de la privacidad, porque digamos que transgredir el tema de la privacidad sería coger una foto de ellos y publicarla, eso estaría mal, pero si yo voy, investigo a mi gente que le gusta, si también me doy cuenta haciéndole un seguimiento juicioso, háganle un seguimiento durante un mes juicioso, cuáles fueron esos posts que tuvieron mayor rendimiento, mayor alcance, y no precisamente porque los pautaron, y se van a dar cuenta ustedes qué les gusta más y qué no les gusta más, en qué tiempo participan más y en qué tiempo no participan, y qué les gusta, y de acuerdo a eso, entonces démosle a esa audiencia lo que a esa audiencia le gusta escuchar. Entonces está muy bien, Juan, poder investigar. Dice Consuelo, muchas gracias, qué bueno que nos la envías, excelente charla, mucho aprendizaje, bendiciones, muchas bendiciones también para ti. Ailina nos manda el link. Ariana Tono, es aconsejable montar en nuestras redes video cualquiera que tienen que ver con no te entiendo muy bien el tema, videos de YouTube de cualquiera. Bueno, eso es lo que se llama la curaduría de contenido, ¿cierto? Nosotros podemos curar contenido. No sé si saben qué hace un curador, por ejemplo, de un museo, ve
los artistas que mandan las obras y él evalúa si esas obras realmente vale la pena mostrarlas y por qué, y si comulgan con el museo, o sea, si tiene ese match, ¿cierto? Esa unión, ese vínculo. En este caso, Adriana, si uno va a compartir contenido de otro, tiene que ser muy, muy respetuoso del tema de creación de contenido, o sea, de quién es ese contenido, darle el crédito a quien lo hizo y, por supuesto, mirar si todo lo que dice ese video, absolutamente todo, comulga con lo que yo soy. Si tiene un solo elemento que no comulga con lo que yo soy, entonces mejor no lo comparto, ¿cierto? No, bueno, lo que pregunta Joana ya sí es un tema pues muy particular porque yo podría decirles 1000 palabras claves, ella dice palabras claves para conectar una historia de Instagram, son muchísimas, ¿cierto? Y eso depende de cada empresario, de cada quehacer, de cada producto, entonces pues ahí hay mucho. Gracias, me sentí muy identificada, tan. ¿Nos puede recomendar a alguien? Claro que sí, me pueden escribir a mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Lorena Agudelo con una sola A o con el hashtag LoreDigital. Ahí voy a poner, si quieren, un sticker para seguirles contestando preguntas que les hayan surgido de esta charla y que ustedes quieran que resolvamos. Voy a poner ahorita un sticker para que compartamos todos ahí. Bueno, Lina, tú haces asesorías en emprendimientos, la verdad sí las hago, pero en este momento estoy muy mal de tiempo porque estoy finalizando la maestría, entonces estoy, digamos, con un tema de tiempo un poco complejo, pero lo que necesiten me escribe. A mí además me encanta ayudar, entonces muchas veces las asesorías, y más si son emprendedores, las doy incluso gratis. Entonces, lo que necesiten, no duden en escribirme. Lina, te dejo la palabra porque si no acá me quedo hablando. Lore, mil gracias, estuvo súper chévere el espacio, la verdad que a todos nos encantó, no olviden contarnos qué tal les pareció, porque la verdad desde la Corpo estamos muy contentos con tener a Lorena como una de nuestras aliadas, hemos aprendido mucho de ella y ella de nosotros y de ustedes empresarios, entonces ha sido un espacio súper chévere. Quiero darle la palabra 2 minutos a Fernando Narváez, nuestro director de diseño e innovación, que estuvo aquí presente en la charla observando mucho porque es quien orienta en parte a los empresarios desde el tema de marcas y comunicación de la empresa, para que Fer les cuente algo que tiene preparado para ustedes. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Lorena, mil gracias por este espacio. Realmente creo que todos conectamos muchísimo con la información que hoy nos mencionas. Sin duda, no solo es importante la estrategia, sino también cómo lo comunicamos, ¿cierto? Y esa manera en la que generamos esos vínculos con nuestros clientes. Y creo que sin duda hoy lograste hacerlo con nosotros. Y valoramos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para revisar esos perfiles de nuestros empresarios y que inclusive los hayas vinculado a esta presentación. Sin duda, si lo que querías mostrarnos era cómo ganar nuestro corazón con nuestros clientes, lo hiciste de una manera maravillosa. Así que muchas gracias por ese tiempo. Me quedó sonando mucho esta frase que mencionas de que finalmente el llegar a las personas, a tus clientes, es como la relación, ¿cierto? No solo podemos decirles que los queremos, sino también debemos demostrar. Así que pienso que por ahí hay un trabajo enorme. Y bueno, así como lo decía, creo que también es importante no solo crear y planear una buena estrategia, sino saberlo comunicar de la manera adecuada. Y en eso aprovecho porque ustedes saben, empresarios, que desde la Corporación de la Mujer y desde el Centro de Diseño e Innovación estamos precisamente dispuestos para apoyarlos en esa comunicación. Varios de ustedes, por aquí entre las personas conectadas, han pasado por procesos de transformación de sus marcas, han desarrollado piezas gráficas con nosotros, han desarrollado posts para su Instagram, para Facebook, y pienso que este es el momento en donde todos debemos entender la importancia de todos estos servicios para sus empresas. Así que esta sea también una oportunidad para volver a hacer esta promoción y esta cuñita, que si ustedes saben y necesitan de pronto este tipo de comunicación, pues precisamente desde la corporación y desde nuestro centro de diseño
podemos apoyarlos. Y lo más bonito es que aunque el trabajo es de altísima calidad y siempre pensamos precisamente en toda esta información que Lorena nos compartía para poder desarrollar todos esos procesos de diseño, los costos que nosotros ofrecemos son mínimos, así que van a ser una excelente inversión para precisamente mejorar la comunicación de sus empresas. Así que bueno, estaremos muy atentos a sus requerimientos. Y Lorena, mil gracias nuevamente por tu participación. Esperamos poder seguir contando contigo y no solo desde la virtualidad, sino que en cuanto regresemos de manera presencial, podamos entonces volver a tenerte y que ojalá pudieras también dar un par de asesorías y de charlas con nosotros en la corporación. No, muchísimas gracias a todos. Por el chat te están saludando, tienes tus admiradoras empresarias, te saluda Joana Arismendi, Adriana Toro, todos son súper. Muchísimas gracias y bueno, aprovecho y también les doy un saludito. Saben que para nosotros como equipo es fundamental tener ese contacto directo con ustedes, los queremos mucho, esperamos que este tiempo también pase pronto para poder verlos y poderles dar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un momento muy chévere. Nos vemos en la tarde quienes se vayan a conectar en una charla que tendremos a las 3 y en los demás espacios que tendremos. Lorena, muchas gracias por tanto y seguiremos aprendiendo juntos en este camino del emprendimiento que no es para nada fácil. Damos ya entonces por finalizado este espacio y que tengan una feliz semana.